acabé de venir, al hacerme la eco, el corazón no late, por favor, yo necesito mucha oración. Y el doctor empieza a hacerme la ecografía y me empieza a hacer preguntas como, ¿has sentido algún tipo de molestia? ¿Todo ha estado normal? Ya uno yo, ¿qué pasa? Se pone a revisar, nos dice, bueno, van a tener que ir a urgencias porque no está latiendo el corazón del bebé, entonces tienen que ir a urgencias para que retiren. Salimos con esa noticia destrozados. Yo me derramé en llanto impresionante y eso es lo duro de la pérdida gestacional. Perder un ser querido duele, es muy doloroso, pero a nosotros nos queda lo que vivimos, lo que aprendimos, los recuerdos, pero cuando uno pierde un bebé se queda todo eso que uno soñó por vivir sin vivir. Yo decía, Señor, si todas las mujeres las hiciste para ser mamá, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? No sirvo ni siquiera para lo que estoy originalmente hecha, para ser mamá. Me dice mi esposo cuando yo salgo de urgencias, y entonces, amor, que me tengo que tomar esas pastillas, que me tengo que introducir esas, que tengo que esperar. Y él me dice, ¿y el bebé? No, que el cuerpo lo expulsa. Entonces él decía como, ¿cómo así? Es mi bebé, lo vamos a botar por el sanitario. Para los médicos es desecho biológico, para nosotros es nuestro bebé. Ojo con los comentarios de las personas que son muy lindos, pero suelen atribuirle la pérdida a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre, siempre va a ser la vida. Amigos, hermanos, bienvenidos a un episodio de Hagamos Eco. Hoy quiero contarles una realidad que quizás muchos no conocen, y es que aproximadamente el 30% de las familias, de las parejas que quedan embarazadas, pierden a su bebé. Esto es algo profundamente doloroso. En realidad, yo creo que solamente quienes lo viven pueden describir qué se siente, y nos hacemos demasiadas preguntas, pero hoy les traigo una invitada que nos va a hablar mucho de esto, no solamente porque lo vive en carne propia, sino porque ha podido acompañar a otras mamás que lo están viviendo o lo han vivido desde la mirada del Señor. Tengo el honor aquí de presentar a mi comadre, una de mis mejores amigas. Tengo la fortuna de ser madrina de su hija, Juliet Franco. Ella es una mujer que es esposa, que es mamá, que es evangelizadora y servidora incansable del reino, y que tiene un proyecto hermoso que se llama Amando a Mamá y que ya les voy a ir contando hoy. Julie, ¿cómo estás? Hola, mi Kelly hermosa, muy bien, muy feliz de estar acá, muy sorprendida. Siempre he compartido como este espacio, pero nunca imaginé que iba a estar dentro del programa, pues en el set de grabación. Entonces como que muy enamorada y muy sorprendida, que el Señor cada día nos sorprende. Entonces bueno, muy contenta, muy honrada, y qué rico compartir contigo este ratico. No, mi Julie, tú estabas ahí entre nosotros somos Señor. Bueno, tenemos muchas personas que nos encantaría que estén, que conocemos sus testimonios y su vida, y empezamos a orar y le empezamos a preguntar, dinos, es el momento de tener a qué invitado. Y él nos dijo, no, vamos con Juliet de frente. Tan lindo y tan sorprendente, tan aterrador también, porque uno a veces como que, Señor, yo no lo esperaba. Pero eres una mujer obediente a lo que el Señor te ha llamado siempre. Eso trato y cuesta, pero aquí estamos. Mi Julie, cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, mi historia desde que estoy con mi esposo. Desde que estás con tu esposo, que es un gran amigo de mi esposo y mío. Primero lo conocimos a él. Exactamente. Mi esposo, yo de hecho conozco a Kelly y a Dani gracias a mi esposo. Él es ministro de música, entonces, bueno, se movía con sus amigos en la música, y un día nosotros nos conocimos en un campamento que hacía mi comunidad, que hace mi comunidad. Ellos fueron como ministerio de música. Y bueno, ahí nos conocimos nosotros, exactamente. Y ya luego con Kelly y Dani fue que uno de los amigos de mi esposo hace una reunión con todos sus amigos, llega Kelly y Dani, y bueno, ahí empezó esta historia de amistad que se ha fortalecido gracias al Señor durante todos estos años. ¿Y qué nos pasó? Que desde que nos conocimos tú y yo hicimos match. Fue como que nos conociéramos de toda la vida. Sí. Ojalá y nadie nunca vea nuestras conversaciones de WhatsApp. No. Son conversaciones sanas, sí, pero de audios de 10 minutos. Sí, somos de las intensas que hacemos audios de 10 minutos, pero a Kelly no le incomoda, a mí tampoco, allí también nos hacemos compañía, entonces es súper rico. Así es, mi Julie. Y cuéntame, ¿cómo fue este llamado que te hizo el Señor a ser esposa? Yo siempre quise ser esposa y yo me soñaba siendo esposa, teniendo mi hogar.
Bueno, hubo un momento en la vida que yo no quería casarme, pero yo siento que eso era más como enredos de adolescencia, ¿cierto? Que uno no está como muy claro, pero ya después yo empecé a sentir como el deseo de ser esposa, pero me soñaba así siendo esposa. Yo no sentía que tuviera como vocación de ser mamá, sino que yo, ay, qué rico la vida en compañía, me encantaría estar con mi esposo todo el tiempo, ya hasta ahí, disfrutarnos los otros dos, pero no pensaba como en una vida siendo mamá. No, de hecho, cuando yo conozco a mi esposo sí quería ser papá desde siempre. Él viene de una familia numerosa, entonces él decía, yo quiero tener muchos hijos, y yo, pues yo no quiero tener hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahí? Yo no quiero tener hijos. Y bueno, de todas maneras, nosotros tuvimos un proceso de discernimiento muy bonito durante todo un año, y a pesar pues como de esto, logramos discernir, bueno, nos íbamos a casar, nos casamos. Y durante el matrimonio, con todo el respeto que mi esposo siempre me ha tenido, se fue despertando en mí el deseo de ser mamá. Respeto porque él me dijo, yo quiero ser papá, pero yo nunca te voy a pedir que seas mamá. No te voy a obligar. No te voy a obligar. Cuando tú quieras, si en algún momento de la vida te nace y quieres serlo, entonces lo vamos a ser papás, pero yo no lo voy a pedir nunca, no esperes de mí que yo te diga, bueno, ya es momento en que empecemos a buscar nuestros bebés. Entonces yo le dije, bueno, y yo por mis adentros, pues obvio, eso nunca va a pasar. O falta mucho tiempo para eso. Exacto, faltaba mucho, pues porque yo tampoco era como, no, ¿qué tal hijos? ¿Qué tal? No era así tan cerrada, pero sí decía como, no, siento que la vida es más fácil sin los hijos. Entonces ya después me fui como solita al conocerlo a él y ver cómo era como esposo, me dio al pensar que iba a ser muy buen papá, que de pronto yo no iba a llevar una maternidad sola, y ahora pienso que lo que a mí me pasaba era miedo a eso, a llevar una maternidad sola, porque uno ve mucho que entonces los hijos son de la mamá, como dicen popularmente, y los papás se ausentan, algunos son padres abandonadores, otros se quedan en casa, pero igual se ve como un proceso de abandonamiento, porque ellos van, trabajan y cuando llegan a casa no se involucran. Entonces yo al ver a mi esposo que era tan involucrado como con todos los quehaceres del hogar y con toda nuestra intimidad y así, yo dije, puede ser que vaya a ser buen papá. Y empieza mi corazón a movilizarse. A generar como esa inquietud. Exactamente. Y además que tenemos que ser coherentes también, ¿cierto? Entonces, dentro de la iglesia, la familia es muy importante, y el matrimonio tiene también una razón de ser, que es ser padres. Y obvio, todo es un llamado, no todos estamos llamados a ser padres y no todos tenemos tampoco la capacidad de serlo, pero uno sí debe tratar pues como de ir en pro de lo que de pronto la iglesia y nuestra fe nos está llamando. Entonces empieza como un proceso en mí de sanación de muchas cosas, porque yo en ese sentido con la iglesia, a pesar de que ya llevaba un caminar con el Señor, era rebelde. Entonces empieza como un proceso de sanación dentro de mí y a cambiar muchos pensamientos que yo dije, bueno, no, pues tengo que parar aquí, hacer un alto en el camino, ser coherente, y sí, quiero ser mamá. Y el Señor te empieza a generar como esa inquietud en el corazón, a romper esos miedos también, Julie. Y me parece muy lindo porque tú eres una mujer de él, entonces él como que te fue derribando como que algunos miedos, te fue diciendo qué tienes que hacer, qué no, te va preparando el momento, o sea, no te obligó de entrada a ser mamá, que me parece muy lindo eso de Juli. Juli es un San José literal. O sea, Juli es arquitecto, pero es carpintero también. O sea, él hace unas cosas impresionantes. Literal. O sea, él es un San José. Lo conozco porque es un amigo que nosotros decimos, wow, o sea, qué hombre tan bueno. Y me alegra mucho que un hombre como Julián esté con una mujer tan maravillosa como tú. Entonces, para nosotros es como que, Dios mío, o sea, tú cómo haces grandes cosas. Y ahorita que tú estabas hablando de que es un llamado a la iglesia, uno de los objetivos del matrimonio que encontramos en el catecismo de la iglesia es la tenencia responsable de hijos. Entonces, qué lindo, Julie, que ustedes también le dieron esa apertura a la vida en su familia. ¿Empezaron a buscar bebé o qué pasó después de esto? Bueno, yo empiezo, porque yo pues
No es que tenga tanta edad, la voy a decir, yo no tengo problema con eso. Yo en este momento tengo 36 años, pero cuando empecé con los más o menos 33 años, yo le dije a mi esposo, bueno, tenemos que tomar una decisión, porque yo ya tengo 33 años y a uno lo asustan, el sistema de salud a uno lo asusta. Y un embarazo a partir de los 35, alto riesgo, no sé qué, entonces yo le decía, bueno, ya mi reloj biológico está corriendo y nosotros no sabemos si cuando empecemos a buscar vamos a quedar inmediatamente o nos vamos a demorar mucho, que le pasa a muchas parejas, entonces tomemos la decisión. Y él, no, yo no te voy a decir que este es nuestro momento, no, yo ya te dije a ti cuando tú quieras. Él siempre quiso. Exacto, yo la tengo clara. Entonces, bueno, yo dejaba las cosas así, después volvía como con la inquietud y hasta que logré entender que no era algo que íbamos a decidir entre los dos, porque es que él ya lo tenía claro, ¿cierto? Entonces como que yo, bueno, me abandoné en el Señor y dije, amor, bueno, yo estoy lista, yo quiero ser mamá y empecemos a buscar. Entonces fue súper lindo porque, bueno, entonces fuimos al médico, me hice varios exámenes, empecé a trabajar, tenía que perder peso, empecé a tomarme el ácido fólico para hacer buena reserva, entonces nos metimos que al plan complementario en la EPS. Sí, para que el parto fuera mejor, sí. Teníamos el mismo ginecólogo. Sí, para garantizar pues como que uno quiere siempre sentirse más seguro, entonces bueno, empezamos a cuidarnos y como yo le digo a mi esposo, el estiro fijo, no nos demoramos tanto como yo pensé que iba a pasar. Y más o menos en 3 meses de nosotros iniciar el proceso de cuidarnos, llegó la noticia. Estábamos embarazados y fuimos inmensamente felices. Pues mi esposo, esperando ser papá desde que nació. Sí. Y yo ya tenía el deseo en mi corazón ardientemente, porque yo digo que cuando uno empieza con esos cuestionamientos, sí, es porque ya el corazón está palpitando desde adentro por sí, algo, y uno a veces ni cuenta se da, ¿cierto? Cuando me llega la noticia de que estaba embarazada, yo me di cuenta de cuán anhelaba tener ese bebé, esa vida dentro de mí. Y es que uno se da cuenta que está embarazado y tú ya no te imaginas la vida así. O sea, uno empieza a soñar, a planear, a hablarle, tengas unas semanas poquitas, pero, o sea, la vida uno se le empieza a soñar alrededor de esa otra personita y uno experimenta una alegría indescriptible. Total. Y ver, por ejemplo, al esposo tan feliz y uno saber que, porque el propósito de uno como esposo o como esposa es buscar la felicidad del otro. Y entonces uno darse cuenta que, por ejemplo, tú estás aportando esa felicidad del esposo, ¿cierto? Que él está así gracias a que tú le dijiste sí a Dios, sí a la vida. Y pues, o sea, significó demasiado para nosotros ese primer embarazo. Dimos la noticia, me acuerdo muy bien, la dimos un 20 de marzo, nosotros nos dimos cuenta 19 de marzo y corrimos a darla a mi papá, a mi mamá, a mi familia, porque ese 20 de marzo mi papá estaba cumpliendo años, entonces estábamos todos reunidos en casa en torno al cumpleaños y fue pues muy bonito el regalo que se le dio al abuelo, era que venía su futuro nieto o nieta, muy contentos, muy felices. Luego contamos en la familia de Juli, y más o menos en abril... Y a los amigos más cercanos también. A los amigos más cercanos lo contamos, pues. Más o menos en abril, un mes después, voy a la primera ecografía. Muchachos, yo soy administradora en servicios de salud, estaba trabajando en una clínica de salud mental, entonces yo entraba a las 7 y yo no quería, porque es que allá se hacían comentarios muy malucos de las embarazadas. Y yo no quería como que esos comentarios se hicieran sobre mí, y yo no quería que mi embarazo representara una carga para nadie, ni siquiera pues para la institución. Yo podía pedir 10 citas en un día y yo tenía todo el derecho, ¿cierto? Pero yo no quería incomodar, entonces esa primera cita muy a las 6 de la mañana, para si llegaba tarde al trabajo no fuera como tan tarde, bueno. Entonces nosotros esperando esa ecografía, pues los días pasen y nosotros esperándolo súper contentos. La primera ecografía, que es donde se escucha el corazón del bebé,
la hacen más o menos a partir de la semana 12, porque antes, o eso me dijeron en su momento, antes el corazón no se escucha, entonces para no asustarla a uno, llegamos a la eco, súper felices a escuchar el corazón de nuestro bebé, lejos de pensar que estaba pasando algo, porque yo no tenía ningún tipo de malestar, pero sí me sentía muy embarazada, con todos los síntomas, las náuseas, los vómitos, bueno. Entonces llegamos a la eco y el doctor empieza a hacerme la ecografía y me empieza a hacer preguntas como, ¿tú has sentido algún tipo de molestia? Yo le dije, no, ninguna. ¿Todo ha estado normal? Sí. Entonces yo, ¿qué pasa? Ya uno yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él serio, callado. Eso fue algo de las cosas que nos marcó mucho, la frialdad de él. En su momento nos pareció horrible, ahora pensamos, bueno, pues... Del que hace la ecografía. Exacto. Que no era el ginecólogo que te estaba atendiendo. Era exacto, el que nos hace la eco. Ya uno dice, qué pesar, igual ellos, pues ese es su día a día, ¿cierto? Pero en su momento a uno le duele mucho como la frialdad con que, porque una es una más. Entonces, el serio se ponía a revisar, nos dice, bueno, van a tener que ir a urgencias, porque no está latiendo el corazón del bebé, entonces tienen que ir a urgencias para que retiren el bebé. Y nosotros nos quedamos como, ¿qué? O sea, estábamos lejos de pensar que eso iba a pasar. Salimos con esa noticia destrozados. Yo me acuerdo que eso era en un segundo piso de la institución. Bajamos y yo no puse un pie afuera y ya no aguanté más. Yo me derramé en llanto impresionante, yo lloraba y entonces mi esposo me decía, no lloró, pero yo sé que él estaba tratando de ser fuerte por mí. Entonces él me decía, amor, tranquila, llamemos a alguien, llamemos a Sandra Montoya, que es la coordinadora de mi comunidad. Entonces yo llamo a Sandra muy a las 6 de la mañana. Bueno, ya eran 6 y pedazos y yo le digo, Sandra, acabé de venir a hacerme la eco, el corazón no late, por favor, yo necesito mucha oración. Y llamo a mi mamá y mi mamá me dice, hija, no te dejes hacer nada en urgencias, porque ella tiene un testimonio similar. A ella la mandaron a hacerle un degrado porque mi hermana del medio no le latía el corazón tampoco, entonces ella la iban a sacar. Ella se va, espera todo el día en el hospital, cambio de turno le tocó, y el otro doctor cuando llega le dice, ¿tú por qué estás acá? Me mandaron para un legrado porque mi bebé no está viva. Entonces el doctor le dice, ve, te voy a hacer otra eco. Solo Dios sabe, el Señor le puso en su corazón, él hace la eco y se dan cuenta que mi hermana estaba viva. Dios mío. La iban a sacar. Entonces mi mamá con esa experiencia, ella me motiva, me dice, Julie, no llores, la última palabra la tiene el Señor, váyase para urgencias porque te tienes que ir, pero no te dejes hacer nada, pide otra ecografía, acuérdese de su hermanita, yo ya le he contado mucho lo que pasó, no sé qué. Entonces yo me voy con el corazón en la mano, destrozado, pero también como, Señor, por favor, por favor, por favor. Entonces llegamos a urgencias y cuando me atienden, me dice la ginecóloga, no, yo no te voy a hacer otra eco, no tiene sentido porque va a salir exactamente igual, no tiene sentido. Si tú quieres, esperas 15 días. Espera 15 días a ver para que estés tranquila y segura de la decisión que vas a tomar y vienes en 15 días si el cuerpo no lo ha expulsado, porque el cuerpo tiende a expulsarlo. Entonces, si no lo ha expulsado, ella ya daba por hecho que en efecto el bebé había muerto. Entonces ella decía, si en 15 días no lo has expulsado, tú vienes y ya te hacemos el procedimiento. Y no te preocupes que eso no se te va a podrir ahí. Dios mío. Sí, es que son muy fríos, son muy crueles. Eso no se te va a podrir ahí. Entonces, no te preocupes, vete tranquila. Yo me fui tranquila para mi casa. Pues... con el corazón en la mano. Exacto. Pero confiando también. Con la esperanza. Entonces, Kelly
estaba en proceso de parto, diferente a mí, ya estaba por esos días que, faltaba como una semana para sí, o un día, no me acuerdo. Sí, yo digo que como 2 o 3 días, faltaba muy poquito. Entonces ya Kelly como estaba tan próxima, ella estaba viéndose muy frecuentemente con nuestro ginecólogo. Uno al principio se ve espaciadamente, cada mes, cada 15, cada 8, según va avanzando, ¿cierto? Entonces ya Kelly se estaba viendo muy frecuentemente con el doc, entonces ella le habla al doc y le dice, mira, mi amiguita, le pasa esto, no sé qué. El doc fue como una luz en ese momento, porque en nombre de Dios. Me dice, a esta edad, porque me miden y me dicen, el bebé tiene aproximadamente 7 semanas. Entonces él dice, a esta edad ya los bebés les debe de latir el corazón. Pero hay algunos bebés que se demoran en crecer un poquito más. Entonces esperemos a ver si crece. Cuando crezca otro poquito, ya sí necesariamente tiene que latirle el corazón. Entonces la decisión que tomaste estuvo súper bien. Esperemos los 15 días a ver qué pasa. Puede que crezca. Y si hay un porcentaje que a las 7 semanas no les late, pero es porque todavía están muy chiquis. Entonces esperemos. Yo le dije, bueno, pues yo me sentí tranquila. Pero esos 15 días se me hicieron eternos en que yo hoy amanecía y me sentía feliz, me sentía como muy esperanzada, pero mañana amanecía y lloraba como angustiada, como Dios mío, por favor. Muchas personas alrededor, haz esta novena, haz esta otra, me mandaron virgencitas, entonces me llegó la Virgen de la Dulce Espera, me llegó otra virgen, ¿cuál era? La de la Divina Concepción, no me acuerdo muy bien. Hice todo, hice los rosarios, todo. Me llegó estos rosarios súper lindos que son con los bebecitos, los que usan los Provida. Bueno, hice todos los rosarios, hice todo, oré todo el tiempo. Yo me seguía sintiendo embarazada porque los síntomas, yo le dije a la ginecóloga, pero es que yo me siento embarazada. Ella me decía, sí, normal, porque es que la hormona no se te va a desaparecer. Entonces, pues, obvio que tengas síntomas, porque todavía tienes la hormona. Se demora la hormona en salir del cuerpo. Y yo decía, eso para mí era una certeza. No, si yo estoy vomitando, estoy embarazada, mi bebé está vivo. Dábamos esperanza por cualquier lado. Sí. Claro. Bueno, esperamos los 15 días. Yo tenía derecho a ir al servicio de urgencias y que me hicieran otra vez la eco, pero yo no quise. O sea, yo le dije a mi esposo, quiero ir a un consultorio particular, quiero pagar la eco, no quiero que el sistema de salud, que la EPS, uno ya se sesga. No quiero que la EPS nada tenga que ver con este resultado. Entonces fuimos a un consultorio particular, súper diferente el doc, súper amoroso. Fuimos mi esposo, mis papás y los papás de mi esposo nos quisieron como acompañar. Entonces el doctor súper amoroso, bueno, siéntate, no sé qué. Me hizo la eco y no nos dijo nada. No nos dijo absolutamente nada. Mientras nos hacía la eco, guardó silencio y me dijo, ven, cámbiate y vienes y les cuento qué vi. Y yo, bueno, yo me fui para el baño y yo en el baño lloraba y a la vez decía, pero yo porque soy mujer de poca fe, pero yo lloraba, yo decía, si el doctor no nos puso a escuchar el corazón es porque el corazón no está latiendo. Yo me vestí a la carrera, pero yo sentí que yo me demoré 2 horas en ese baño. Cuando yo salí, estaba dentro del consultorio mi esposo, pero él había mandado a pasar a mis papás y a mis suegros. Entonces él dijo, el corazón del bebé en efecto no está latiendo, no ha crecido absolutamente nada, sigue con las mismas medidas de la primera ecografía, o sea que ya no hay vida. Nos explicó un montón de cosas. Ese doctor también fue luz porque dijo, no hubo nada que hubieras podido hacer o que dejaste de hacer que haya tenido que ver con lo que pasó. No es tu culpa, los embarazos, cosas que uno nunca sabe. Para ti que estás iniciando un embarazo y es tu primer embarazo, cosas que uno no sabe, y es que es muy normal que se pierdan los primeros embarazos. Incluso uno puede perder su segundo embarazo después de haber tenido a su hijo. Eso es muy, muy normal porque literal siempre nos lo han dicho, pero uno nunca lo interioriza. Y es que dar a luz, hacer un hijo, dar vida, eso es un verdadero milagro. O sea, eso es un milagro y tienen que pasar 80,000 cosas y siempre nos lo dicen, pero uno nunca lo tiene en el corazón. Tienen que coincidir tantas cosas, el momento fértil, que si haya concepción, que el cuerpo sí prepara, o sea, un montón de cosas
para dar vida. Exacto. Entonces uno no cree, y porque claro, uno ve que hay personas que dan a luz, por ejemplo las adolescentes que se quedan embarazadas muy fácil, entonces uno cree que eso es mamey, eso es súper fácil, y no es tan fácil. Entonces él nos decía, bueno, puede ser que no haya sido compatible con la vida, mucha carga genética, cualquier cosa, el cuerpo es muy inteligente y dice, no, este bebé en efecto no va a ser como debe de ser, entonces démonos la oportunidad con otro. Entonces, bueno, eso le da un poquito de tranquilidad a uno, sin embargo, uno queda con el dolor. Uno queda con el dolor, ya de ahí para urgencias, y pues ni hablar de la experiencia en urgencias, porque me sentaron a esperar con todas las que habían llegado para dar a luz a sus hijos. Dios mío. Eso es terrible. ¿Cómo te sentiste tú ahí, Julie? Yo me sentí súper mal. O sea, yo, con decirte que yo no alzaba la cabeza. Yo todo el tiempo en urgencias era así. Y lloré. Y quería estar con mi esposo. Se suponía que tenía plan complementario, él me podía acompañar. Y no sé, pues los que habían en ese momento en turno no me dejaron ingresar con él ni nada. Entonces yo era sola ahí, y lo dejan además muchas horas a uno, porque hay una que llegó en 10, entonces hay que pasarla. Entonces, en 10 de dilatación. Entonces, yo era así todo el tiempo, y con todas las mamás aquí, y yo no quería alzar la cabeza porque yo no quería que nadie me preguntara nada. Yo dije, no quiero decir nada. Y empieza uno, ay, ¿cuánto tenía? Y yo no quería que me dijera, que yo dijera, pues creció hasta las 7 semanas, yo tengo como 12, bueno, ya no tengo 12, más 15 días, ya tenía un montón de semanas, pero mi bebé creció hasta las 7 semanas, pero estaba muy chiquito, tranquila, pues, entonces yo no quería recibir ningún comentario, entonces yo era así, cabeza agachada y lloré todo el tiempo. Con 1 semana, con 7 semanas, con 20 semanas, es nuestro bebé. Es nuestra ilusión, es la esperanza, es la alegría, o sea, es todo lo que una noticia de esas trae a la familia, a la casa, al hogar. Es ya un futuro y un sueño construido, y eso es lo duro de la pérdida gestacional, porque nosotros perder un ser querido duele, es muy doloroso. Pero a nosotros nos queda lo que vivimos, lo que aprendimos, los recuerdos, todo. Pero cuando uno pierde un bebé, se queda todo eso que uno soñó por vivir sin vivir. Y se queda como la angustia, como la tristeza de cómo habrá sido. Se desmorona todo un futuro que tú creaste, que te hacía mucha ilusión, se te desmorona y no tuviste la oportunidad ni siquiera de palparlo. O sea, es demasiado doloroso, y la gente cree que porque no nació y uno no lo tiene en los brazos duele menos. No duele menos, duele profundamente, y más porque eso afecta también mucho la fe, eso también afecta mucho a uno como mujer. Yo empecé a sentir... Hey, si este episodio está tocando tu corazón y todo lo que estamos hablando en este momento está siendo de bendición para tu vida, no te olvides suscribirte al canal y ayudarnos a compartir la buena noticia. Todo esto nos ayuda para seguir creciendo como comunidad y llevando la buena nueva. Sigamos con el video. Eso también afecta mucho a uno como mujer. Yo empecé a sentir, a tener sentimientos de fracaso. Yo decía, Señor, si todas las mujeres las hiciste para ser mamá, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi cuerpo? Pues no sirvo ni siquiera para lo que estoy originalmente hecha, para ser mamá. Y le dije a mi esposo, uno empieza a cargar con un montón de cosas que no debe de ser así, pero en ese momento le dije a mi esposo, qué pena de tu familia. Claro, pues la mamá súper fértil, tuvo muchos hijos, sus hermanas con sus hijos, y yo le decía, qué pena de tu familia, ¿qué va a decir? No, esta esposa que se consiguió, Julián, ¿qué? No sirve ni para darle hijos. Mi esposo muy lindo me abrazó y me dijo, amor, ellos no tienen por qué pensar eso, y si lo piensan, pues, a mí no me importa, o sea, nadie puede pensar eso, no te preocupes por eso, pero esas son cosas que uno empieza a cargar. Y por ejemplo, ni hablar, mi esposo, que quería ser papá de toda la vida. Y la gente, hay que aceptar la voluntad de Dios. Hay que aceptar la voluntad de Dios. Entonces, en nuestra intimidad que nos permitimos ser, me decía, ¿qué clase de Dios tenemos nosotros?
un Dios que le da a uno una ilusión y se la arrebata. Él sabe que yo quiero ser papá con alma, vida y corazón. ¿Cómo me ilusiona de esa manera y no me lo permite ser? Me lo arrebata, ¿cierto? Entonces, y también uno pensar que no va a poder ser mamá. Uno cree con esa experiencia que yo no voy a poder ser mamá, yo voy a tener problemas. Y entonces empiezan los casos. Ay, sí, como Julano de tal, que la esposa ha tenido 5 pérdidas. Yo le decía a mi esposo, amor, yo no puedo con eso. O sea, yo que con no eso me cuenten nada. No, yo no quería hablar con nadie, yo me encerré, yo no quería hablar con nadie, yo no quería salir, yo aceptaba los mensajes de las personas cercanas porque yo me ponía como en los zapatos de ellos y yo decía, ellos están angustiados por mí porque me aman. Pero entonces yo me esforzaba y respondía, pero yo no quería salir a la calle, yo no quería como que, ay, ¿cómo es con el embarazo? ¿Qué pasó? Yo no quería volver a contar esto nunca. Yo no quería ni escuchar los comentarios de acepte la voluntad de Dios, ay, pero usted está muy joven, ay, pero ya vas a tener tu hijo arcoíris. Yo sé que las personas lo hacen para animarlo a uno, pero son comentarios que duelen porque yo decía, ¿cómo así que ya viene mi arcoíris y muy rico? Pero es que un hijo no se reemplaza con otro y yo quiero este que me dio la ilusión de ser mamá, yo quiero este bebé. Si Dios me va a dar más bebés, súper rico, pero yo quiero ¿cierto? Entonces, momentos muy angustiantes y muy difíciles, la verdad, que se viven y que se pesan mucho a las mujeres y nosotras nos culpamos porque entonces empezamos a pensar, claro, ese día que subí las escalas corriendo, claro, ese día que subí el mercado y estaba muy pesado. Porque barrí. Exacto. Y no. Porque estoy trabajando, porque me subí en un bus. O sea, empezamos a buscar la culpa en nosotras mismas y como que necesitamos culpar a alguien y lo hacemos con nosotras mismas. Exactamente. Siempre pensamos que fue lo que hicimos o lo que dejamos de hacer, que estaba en nuestras manos. Entonces, bueno, nos generó demasiada tristeza, demasiadas heridas. A mí me mandan para la casa porque en urgencias no me hicieron ningún procedimiento, me mandaron para la casa con unas pastillas y me parece terrible, o sea, yo no sé, yo decía, como 7 horas estuve aquí sentada en urgencias para que me mandaran para la casa unas pastillas, ¿por qué no hacen eso así? Las pastillas para ella y que se vaya ya, y no que se quede aquí llorando y viendo las otras dar a luz con su alegría, sí, llorando porque tienen dolor, pero están felices porque van a dar a luz y ella padeciendo una pérdida. No, yo me voy para mi casa, me hago el procedimiento yo misma porque eso es lo que me tocó hacerme. Para los que no saben, es con unas pastillas, uno se toma unas pastillas y se introduce otras y a esperar que eso haga efecto. Eso es un parto. La gente tiende mucho a minimizar lo que uno siente a nivel emocional, a nivel físico. Y yo he escuchado que dicen que eso es como unos cólicos de periodo muy fuertes. Yo ya, adelantándome un poquito a la historia, yo ya tengo una hija, yo ya di a luz. Y yo ya puedo decir que esos no son cólicos de periodo. O sea, esos son contracciones. Empieza el cuerpo a hacer contracciones para sacar tu bebé. Y en la casa. Y desafortunadamente mi esposo se tenía que ir a trabajar. Y yo me quedé en la casa padeciendo los dolores y hubo un momento en que yo dije, me voy a desmayar. Porque son fuertes, realmente tú estás dando a luz, pero a un bebé muerto. Yo dije, me voy a desmayar, yo no voy a aguantar. Y bueno, pues ya uno empieza el sangrado y es muy maluco porque otra cosa muy triste es que me dice mi esposo cuando yo salgo de urgencias y entonces, amor, que me tengo que tomar esas pastillas, que me tengo que introducir esas, que tengo que esperar. Y él me dice, ¿y el bebé? No, que el cuerpo lo expulsa. Entonces él decía ¿cómo así? Es mi bebé, lo vamos a botar por el sanitario. Wow. Y eso es lo que pasa, Kelly. Las que tenemos este procedimiento que no nos hacen legrado, nuestro bebé se va por el sanitario. Porque tú empiezas con una hemorragia impresionante y empiezas a expulsar coágulos de sangre y entre esas cosas tú no sabes en qué momento expulsas a tu bebé. Y el bebé se va por el sanitario. Y eso es súper doloroso.
porque es que es nuestro bebé. Para los médicos es desecho orgánico, para nosotros es nuestro bebé, orgánico no, biológico, desecho biológico, para nosotros es nuestro bebé. Pues voy a contar que el Señor, yo siempre le he dicho mucho a Juli que el Señor lo ama demasiado. Yo siento que el Señor cumple los deseos del corazón de todos, ¿cierto? Pero con mi esposo se los cumple de una manera tan palpable, ¿cierto? Juli tenía esa tristeza en su corazón, él fue el que me hizo caer en cuenta que nuestro bebé se iba a ir por el sanitario, ni siquiera yo lo había percibido, y el Señor no permitió eso. En uno de esos momentos, el primer día yo evacué mucha sangre y yo sentía que salían trozos gigantes de qué, no sé, ¿cierto? Al segundo día, yo estaba acostada en la cama porque no se ha acostado todo el tiempo por el dolor. Yo estaba acostada en la cama y yo sentí que tenía que ir al baño porque me iba a pasar toda esa hemorragia. Salgo corriendo al baño y yo no sé, pues con el respeto de todos, yo no sé yo qué sentí en el corazón que yo mandé la mano y me quedó en la mano un saquito. Una bolita cristalina con líquido adentro y adentro una masita. No voy a decir que se ve el bebé, literal, ¿por qué no? Una masita. Yo sé que es mi bebé y yo sé que era el saquito porque es que era una esfera, una esfera con el líquido, no se destruyó. Eso solamente lo hace el Señor. Yo le dije a mi esposo, amor, ¿quieres ver? No, me saqué algo, no sé si tú quieras ver, porque pues de pronto le da impresión, fastidio, no sé qué, pero yo creo que es el bebé. Y él dice, sí, yo voy a ver, y le muestro, y es nuestro bebé. Eso es el saquito literal. Y es un regalo que yo siento que el Señor le hizo a mi esposo, obviamente a mí, pero sobre todo a mi esposo, que le había dolido tanto que nuestro hijo se fuera por el sanitario. Es demasiado triste, demasiado cruel esa realidad. Wow, Julie. ¿Qué hacen con ese saquito? Ese saquito lo primero que hacemos es meterlo en un frasquito con alcohol. Creo que fue mi esposo, fue el que investigó, hizo la preparación y empezar como a mis papás tienen un osario o un cenizario en la parroquia, preguntar si lo dejaban entrar ahí, que no, tenía que ser solamente cenizas, preguntar si no lo cremaban y nos dijeron que sí, pero nos cobraban un montón y alguien nos dijo como, ojo, las cenizas que entregan son los huesos molidos, ¿a ustedes qué ceniza les van a entregar si eso es carnoso? Eso se va a consumir, no les van a quedar nada, les van a dar quién sabe qué. No se dejen estafar, ¿cierto? Entonces nosotros tomamos la decisión que lo mejor, lo más sano era que lo enterráramos en un lugar santo. Entonces pensamos en el Alto de la Virgen, que antes de ese embarazo habíamos ido al Alto de la Virgen y oramos por ese embarazo, ¿cierto? Fuimos con el padre Marius Maca. Yo creo que la audiencia conoce mucho a Maca. Yo creo que la audiencia conoce mucho a Maca porque yo he visto muchos invitados, hablamos de Maca. Ese padre yo creo que ha sido un regalo para todos nosotros. Una luz en el momento que más lo necesitamos. Exactamente. El padre Marius nos ha hecho a nosotros el acompañamiento desde el noviazgo, él también nos casó a nosotros y todo nuestro proceso lo vimos con él. Entonces cuando estábamos con la tristeza de la pérdida fue muy bonito porque vamos a donde él aconsejo y una de las cosas que me impactó mucho me dijo, ojo con los comentarios de las personas. Yo sin contarle todavía lo que me estaban diciendo las personas, él dice, ojo con los comentarios de las personas que son muy lindos pero suelen atribuirle la pérdida a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre va a ser la vida, siempre. ¿Qué pasa? Que somos sujetos a la biología, ¿cierto? Somos sujetos a la biología, entonces suceden cosas, nos enfermamos, nos morimos y en este caso pues tenemos una pérdida, pero la voluntad de Dios siempre va a ser la vida. La voluntad de Dios fue hacer los padres de este bebé. Fue darle vida y darle a ustedes esa ilusión, pero están ustedes sujetos a la biología. Y yo creo que eso nos dio una paz con el Señor. Wow. Es que el padre Marius, muchachos, contáctelo. La sabiduría de ese hombre.
Mi esposo, que había dicho qué clase de Dios tengo que me da esta ilusión y me la quita, yo creo que eso le apacigua mucho el corazón porque dice, obvio, es verdad, o sea, la voluntad del Padre es la vida, Él no nos hizo este mal, Él nos ama. Y eso uno dice, claro, eso se sabe, pero cuando uno está en ese momento a veces se ciega y no logra como ver esa luz. Entonces, bueno, además de recibir pues como el acompañamiento con él, hicimos una Eucaristía en nombre de nuestro bebé, y yo siento que es muy importante, y para las personas que en este momento estén pasando por un duelo gestacional, una de las recomendaciones es hacer algo así simbólico. Nosotros que somos creyentes católicos queríamos hacer una Eucaristía, pero algo que le dé lugar a tu bebé y que te ayude como a procesar ese dolor. Como ese cierre importante en esos procesos de duelo. Exactamente. Entonces van, entierran al bebé en un lugarcito santo. ¿Y qué pasa con ustedes después de esta experiencia, Julie? Bueno, yo no me sentía preparada para buscar otro bebé, ¿cierto? Viene un proceso ya como de empezar a sanar, y de orar mucho, de disfrutarnos mi esposo y yo nuevamente, de volver como a reconstruir la relación con el Señor, porque no nos alejamos de Él, pero sí nos habíamos quedado como, ay Señor, pues. Pero mi esposo, con su deseo de ser papá, él dijo, bueno, vamos a buscar, a ver qué pasa. A mí me recomendaron esperar 6 meses, y yo dije, yo voy a esperar los 6 meses porque yo físicamente, si el ginecólogo dice que no estoy todavía preparada, yo le hago caso, pero aparte yo, mi corazón, yo no me siento preparada, a nivel emocional yo no me siento preparada, y más porque yo no quería sentir que estaba reemplazando un bebé con otro. Entonces, bueno, esperamos los 6 meses, y ya después como de los 6 meses volvemos pues como a tener intimidad, y pasa lo que tiene que pasar. Yo creo que las primeras vecesitas, por eso yo ahorita dije, mi esposo es tiro fijo. Quedamos embarazados nuevamente y súper felices, ¿cierto? Igual felices, pero ya diferente, ya llenos de miedos. Ya lleno de miedos, porque entonces ya dijimos como, no vamos a dar la noticia. Hay que esperar a que el bebé esté bien. Y yo estuve muy de acuerdo, y me pareció lo más prudente. Muchas personas lo hacen así. Después de que yo perdí el bebé, yo empecé a decirle a las personas, como a recomendar, esperen la primera eco. Pero ya hoy soy diferente, Kelly. Ya hoy pienso que, porque empecé a trabajar mucho con lo del duelo gestacional, y ya me doy cuenta que una vida hay que celebrarla desde el primer día. Wow. Sí, la gente dice, es muy prudente que esperen. ¿Prudente por qué? Entonces vamos a esconder esta vida hasta esperar a ver si va todo bien. Y si va todo bien, súper, lo contamos. Y si va todo mal, listo, no, ¿qué? ¿Cómo le vamos a llegar? Tú que eres tan cercana a mí, que él estaba embarazada, estoy súper triste porque perdí el bebé. O también voy a esconder el duelo. Esconder el duelo es muy difícil, ¿cierto? Entonces es demasiado triste, porque entonces el duelo no se va a esconder, y el duelo sí se va a dar cuenta a las personas, pero no se les dio la oportunidad, y sobre todo al bebé que se lleva en el vientre no se le dio la oportunidad de ser celebrado. Y de vivir esa alegría de saber que te estamos esperando el tiempo que sea necesario, Julie. Y porque aprendí algo, Kelly. Tu bebé dura en ti un día, una semana, 7 meses, o lo logras tener, ¿cierto? Pero hablando de las pérdidas gestacionales, duró una semana, duró 5 o 7 meses, era lo que tenía que durar. O sea, no es porque, no, ahí en ese momento, con ese tiempo, fue el tiempo justo que necesitaba para dejar en ti lo que ese bebé tenía que dejar en ti. A mí mi psicóloga, como yo trabajo en una clínica de salud mental, inició un proceso ahí de acompañamiento. Y la psicóloga me dijo, tienes que buscarle el propósito a esto. Y yo decía, ¿propósito? ¿Qué propósito puede tener? Tienes que buscarle el propósito a tu bebé. Y yo, ¿qué propósito va a tener mi bebé si solamente llegó a crecer hasta la semana 7 y no está aquí? ¿Qué propósito va a tener esto? Y uno que está en Dios sabe que todo tiene un propósito, pero uno cuando está en el dolor, yo lo busqué 1000 veces, y me fue muy difícil hallarlo, y ahora lo entiendo. O sea, el bebé, tú vas a tener tu bebé el tiempo necesario para que cumpla la misión.
Y mi hijo, yo hoy lo siento súper bendecido porque ni siquiera tuvo que nacer para cumplir la misión. Qué lindo eso, porque para allá vamos, Julie. Quedas embarazada de Gaby. Gabriela, una niña hermosa, ya con 21 meses, un regalo, una recompensa también. No reemplaza a mi bebé y yo nunca lo voy a esconder, nunca. Y yo estoy esperando que mi chiquita sea más grande para contarle que ella no es la hermana mayor, ella tiene un hermano. Entonces, pero con ella vengo a sanar muchas cosas, ¿cierto? Como que el Señor me dice, mira tu recompensa y mira si te tenía para ser mamá. Y muy bonito porque siento que no solamente soy mamá de Gaby, de mi bebé, sino que soy mamá de muchas. Entonces llega esta niña, ojalá la puedan conocer. Es que mencionamos el nombre de ella y las dos empezamos a llorar porque Gaby es un regalo de Dios. Exactamente. Es una niña hermosa. Y se lo digo todos los días y le digo, tú eres mi recompensa, tú eres mi regalo. Y vino a iluminar. Y aunque de lo que vamos a hablar, que es el proyecto Amando a Mamá, aunque ese proyecto Amando a Mamá nace desde Ángel, el propósito también de Gabriela está ahí. Al bebé, el primer bebé le llamamos Ángel. Exacto. Al primer bebé nunca supimos si era hombre o mujer, pero decidimos ponerle Ángel. Sabemos que no es un angelito porque nosotros somos de denominación diferente. Sin embargo, pues pensamos como no, se va a llamar Ángel, los ángeles no tienen género, sea hombre o mujer, y bueno, allá está. Y después de todo esto que tú vives, Julie, con la pérdida, con la maternidad, porque hemos acompañado nuestras maternidades bastante a punta de audio, porque vivimos muy lejos una de la otra, pero también muy cerca, a la vez hemos estado muy cerca. El Señor empieza a poner en tu corazón como una inquietud, como un sueño, como una dudita, que tú decías, yo estoy loca, ¿qué es eso que el Señor puso en ti? Desde el embarazo de Gaby, cuando yo estuve embarazada de Ángel, yo tuve mucho malestar estomacal, sentía una gastritis impresionante, pero bueno, como fue tan corto, ¿cierto? Pero con el embarazo de Gaby vuelvo pues como a tener los mismos síntomas y yo me empiezo a sentir vulnerable. O sea, hay mamás que son bendecidas y afortunadas, que no sienten nada en los embarazos y que es un paseo y que las consienten y todo, y maravilloso, me alegra mucho por ustedes, pero en mi caso, yo sí tuve algunos síntomas, sabiendo que hay mamás que les va peor, ¿cierto? Pero mis síntomas, pues para mí son un poquito insoportables porque son dolor gástrico impresionante. La gente cree que a uno le dan náuseas por asco y a muchas embarazadas es porque les da asco los olores y así. A mí me dan náuseas y ganas de vomitar, pero es porque yo mantengo con un dolor gástrico acá impresionante, como si tuviera una gastritis. Entonces, bueno, yo me empiezo a sentir muy vulnerable, yo me transportaba en metro para poder llegar al trabajo, me siento muy vulnerable en el metro, en el trabajo, con algunos comentarios, yo me empiezo a sentir demasiado vulnerable y empiezo como a hablar con Kelly y a la vez con mi hermana como, yo creo que debería de haber una fundación que trabaje con mujeres embarazadas. Es que lo que vivimos las mamás, solo las mamás lo entendemos. Exactamente, yo creo que no sé qué, y estando en embarazo en un septiembre, me acuerdo muy bien, hablando con Kelly, le dije, yo tengo ganas de montar, hacer unos esquemas de retiros espirituales, porque es que nadie se enfoca en el trabajo con las mamás y uno desde el embarazo se siente muy vulnerable, uno necesita mucho acompañamiento y no solamente psicológico sino espiritual. Entonces yo me acuerdo, yo lo tengo acá como memoria fotográfica, yo le mandé un escrito, quiero hacer 3 tipos de retiros. Un retiro para pérdidas gestacionales porque ya había perdido mi bebé, ¿cierto? Entonces ya sabía que sí o sí era necesario. Un retiro para mujeres embarazadas y pues un retiro para posparto. Yo no estaba en posparto, pero me imagino que es heavy. Yo ya había hablado un poquito con Kelly, entonces bueno, uno más o menos sabe. Cuando nace Gaby y me enfrento al posparto, o sea... Eso, que sea un bebé deseado, anhelado, soñado, esperado, no quiere decir que esto vaya a ser fácil. Exactamente. Es que para allá iba. Yo tuve un día
Ay, yo creo que aquí podemos hablar. Sí, tranquila. A la gente de Hagamos Eco le encanta el chisme. Y que no nos van a juzgar, y si nos van a juzgar, bueno, que lo hagan, ¿cierto? Igual yo sé que eso no lo entiende todo el mundo, solamente quienes pasamos por ahí. Pero yo un día, arrullando a mi bebé, casi que no la logro dormir, estaba sola en mi casa. Juli tenía todavía ese trabajo, entonces era muy complejo, me tocaba pasar muchas horas sola en mi casa con la bebé. Y me costó mucho trabajo hacerla dormir y la bebé lloró muchísimo. Era una siesta. La bebé lloró muchísimo hasta que logró tranquilizarla. Se logra dormir en mis brazos. Yo me siento con ella en mis brazos en la sala de mi casa. Miro al horizonte porque había una ventana que me dejaba ver todo el paisaje. Y yo miro y digo, ¿qué hice? Yo no quería ser mamá. O sea, yo en ese momento tuve una crisis fuerte. Mamá. Durante el posparto vas a querer salir corriendo, vas a creer que no quieres ser mamá. Tranquila, no te sientas culpable, es normal del posparto. Y eso pasa. Y eso pasa, es real. Por ahí pasamos todas. Exactamente, pero uno no sabe. Ya va a destruir el set. Uno no sabe que esas cosas pasan. Entonces, cuando a mí me pasa ese sentimiento por la cabeza, ese pensamiento por la cabeza, me empiezo a sentir culpable. Y yo llorando le decía, Dios mío, ya me doy cuenta de la verdadera realidad. Yo soy mamá por darle gusto a Juli, que siempre quiso ser papá. Yo no quería ser mamá. Me le tiré la vida a esta niña. ¿Cómo va a vivir uno con una mamá que no quiere ser mamá? Yo me tengo que obligar a amarla. Eso es puras hormonas del posparto, ese tipo de comentarios. Exactamente. Por favor, levanten la manito si también les ha pasado. Y si ya dicen, no, ya tiene 5, 6 años, ya tiene 3, ya, eso pasa. Exactamente, esas cosas pasan. Pero en ese momento yo estaba pasando por esa... Claro. Exacto, yo estaba pasando por esa crisis y yo dije, yo no quería ser mamá, o sea... ¿Y quién te acompaña mientras estás pasando eso y viviendo eso y pensando eso? Exactamente. Porque uno no quiere ser juzgado, pero es lo que está sintiendo, porque es la realidad de la paternidad y la maternidad. Y muchas veces no lo dicen, por eso es que las mamás de ahora no llegamos sabiendo esas cosas, porque las mamás de antes, por miedo a ser juzgadas, lo callan. Yo sé que otra mamá antes pudo haber sentido lo mismo que yo sentí y no tuvo la valentía de decirlo. Quise salir corriendo, pensé que no quería ser mamá, sentí que no quería esta bebé. O sea, entonces, después de eso, Julie, empieza un proyecto en tu vida. Entonces, después de eso, yo dije, no, jue madre, detrás de mí venían dos amigas de la misma casa de oración a la que yo hago parte. Entonces yo decía, bueno, yo voy a acompañarlas a ellas. Y en el trabajo había otra mamá. Entonces yo dije, yo voy a acompañar a estas 3 mamás porque no, ya yo no quiero que ellas sientan eso, y si lo sienten, que no se sientan culpables, que sepan que es normal, que respiren. Y bueno, entonces las empiezo a acompañar de manera individual. Luego les digo, ¿qué les parece si hacemos un chat y entre todas nos acompañamos? Listo, de una. Entonces ya éramos 4, ya luego empezamos a hacer 6, luego 7, luego 8. En ese momento creo que somos como 20 y punta en ese chat. Y yo había olvidado lo que le había escrito a Kelly. Yo lo había olvidado por completo, pero yo súper contenta, acompañando ya a las mamás. Tranquilas mamás, eso es normal, no sé qué. Y mi bebé era de la mayorcita. Entonces, cuando un día yo empecé yo debería hacer como un retiro. Empecé a pensar eso, mi corazón empezó, yo creo que va a hacer un retiro. Y me acordé de lo que le había escrito a Kelly del proyecto. Y sale, por fin, Amando a Mamá, que se trata de eso, de acompañar a las mamás en posparto, de decirles tranquilas, aquí estoy y esto es normal. También acompañar a las mamás que están pasando por duelos gestacionales, que es demasiado doloroso, hay muchas dudas, uno aquí se queda cortico para contar todo lo que uno pasa. 20 horas. Sí. Entonces empiezo a trabajar con Amando a Mamá. En Amando a Mamá ya se llevó a cabo uno de los retiros, solamente el de duelo gestacional. Todavía no he terminado de diseñar pues como los otros o de sacarlos al aire. Hicimos nuestra primera versión el año pasado, ya este año estamos trabajando para hacerlo nuevo, porque es muy bonito. Por las redes tenemos muy poquitos seguidores y sin embargo me escriben cuando tienen duelo. Y me han llegado y he acompañado por el celular, por el WhatsApp, porque la gente reparte mi número y yo no soy psicóloga, pero yo te hago el acompañamiento. Desde la experiencia. Exacto, y desde el amor. Yo cuando creé Amando a Mamá, yo decía, Señor,
yo no, o sea, yo no sé hacer nada y yo no tengo conocimiento alguno, yo no soy psicóloga, yo nada, yo tengo la experiencia y tengo el amor. Y desde el amor lo hago. Obviamente esas mamás, tienes que ir a terapia, tienes que hacer un proceso de sanación interior, son mis recomendaciones, pero yo estoy ahí para ellas. Entonces, Amando Mamá es un proyecto hermoso que el Señor puso en el corazón de Julie. Por favor, vayan y lo sigan en redes sociales, acá les vamos a dejar, que hace retiros de duelo gestacional, varios retiros al año. Si tú conoces a alguien que está pasando, si tú estás atravesando un duelo gestacional, nos puedes escribir, te pasamos toda la información de Julie, te pasamos las redes de Amando a Mamá o búscalos para que asistas. Próximamente va a haber uno para quienes lo están viendo recientemente. Hay varios en el año, ¿cierto, Sí, Julie? sí. Julie, gracias por este espacio. Aquí lloramos las dos. Aguamos el ojo todo el tiempo. Gracias porque yo siento que el Señor ya te hizo entender cuál era el propósito de todo lo que habías vivido. Ya lo entiendo perfectamente. Y a todas les digo, vea, puede sonar cliché, pero hay un propósito detrás de, es verdad. No, gracias a ti y a Dani por la invitación. Gracias a todos los que nos escuchan, se toman el tiempo. Que el Señor siga bendiciendo este proyecto. Tú sabes que yo he amado a Ecos desde siempre. Entonces, que el Señor siga derramando bendiciones y más porque yo sé que a través de todos estos capítulos y todo lo que ustedes hacen, el Señor se glorifica en la vida de los demás. Amén, amén. Por favor, si este episodio les gustó, escríbanos, cuéntenos cómo se sintieron, cuéntenos si han atravesado un duelo gestacional o cuéntenos sus experiencias también de la maternidad y paternidad. Y nos vemos en un próximo episodio de Hagamos Eco. Dios les bendiga.